Bienvenidos a nuestro programa de debates en libertad, donde hoy nos adentraremos en una situación paradójica y desconcertante que ha estado ocurriendo en los últimos tiempos. Nos referimos a un fenómeno en el que ciertos partidos políticos de izquierda que afirman defender los derechos de las mujeres parecen estar ocultando y desviando la atención de casos de maltrato, abuso y consumo de sexo de pago en sus propias filas. Soy Pilar Jáuregui, me acompañan doña Manuela Nicolás, don Vicente Albert y don Alejandro Néstor, tertulianos habituales de nuestro programa. Buenos días a los tres. Buenos días, Pilar y compañeros. Buenos días. Vamos. Recientemente, el ministro socialista Bolaños ha generado polémica al referirse a un partido opositor como el partido del maltratador, entre comillas. Sin embargo, resulta sorprendente que el Partido Socialista haya mantenido a Eguiguren al frente del Partido Vasco durante 12 años, a pesar de su condena por maltratar a su esposa. Jesús Eguiguren fue presidente de los socialistas vascos durante 12 años. Según sentencia, golpeó a su mujer con las manos, un paraguas y un zapato en el contexto de una fuerte discusión. ¿Qué opinan nuestros invitados sobre estas declaraciones y la doble moral de la izquierda en este país? Adelante, don Alejandro. Bueno, a mí lo que me parece, lo que está haciendo el PSOE en estos momentos es de un cinismo tremendo. Ahora cuando se supo que habían perdido las elecciones y que Carlos Flores, el número 1 de la lista de Vox por la Comunidad Valenciana en las autonómicas, había conseguido escaño, montaron la tremenda, diciendo que el PP iba a pactar con un maltratador, un condenado por maltrato hacia las mujeres. Este señor Carlos Flores fue condenado hace ya 20 años, en un contexto de una fuerte discusión, de una fuerte trifulca, por insultos verbales, por maltrato psicológico, pero yo recuerdo que este señor no ha pegado a su mujer con un paraguas y tampoco la ha pegado con un zapato. Con lo cual, a mí me parece muy bajo por parte del PSOE caer en este tipo de contraataques políticos para tapar una derrota tremenda que ha tenido en las elecciones autonómicas y municipales. Me parece de un cinismo tremendo y con esa política lo único que va a conseguir es que los ciudadanos sigan votando la tendencia que han demostrado en estas últimas elecciones. Esta es mi opinión para empezar. Para empezar, don Vicente, un breve para empezar y luego debatimos en más profundidad. Bueno, a mí me sorprende que a estas alturas de la humanidad, que volvamos a estos temas, a estas generalizaciones. Yo recuerdo cuando estudiaba que intentábamos tratar de evitar las etiquetas, que si los franceses son tal, que si los alemanes son tal, y ahora resulta que los de un partido son todos iguales y son de una manera maltratadores, se quieren hacer generalizaciones burdas y malignas. Entonces me sorprende que los, entre comillas, los que se llaman progresistas estén retrocediendo a épocas anteriores que queríamos superar o pensábamos que estaban superadas. Y por otra parte me recuerda mucho, esto tampoco es nuevo, hace no más de un año o año y medio, recuerdo a Alberto Garzón extrañándose porque salió un político de izquierdas, o que él llamaba de izquierdas, compañero suyo, que había hecho algo malo y él no le entraba en la cabeza cómo un señor de izquierdas podía hacer algo maligno. No, como que no le entraba. Me resulta todo tan cómico, tan fuera de lugar, que realmente antes hablaba con Manoli, qué es lo gracioso, la diferencia entre lo gracioso y lo serio. Y que un político que se supone serio hable de cosas serias, como diciendo este tipo de argumentos, me sorprende.
Doña Manoli, adelante. Pues yo estoy de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros y además es que creo que es fruto de la desesperación al ver los resultados electorales. Realmente para mí me gustaría que los políticos que tenemos o que vamos a tener fueran ejemplares en todas las facetas de su vida, profesionales, pero también, ¿por qué no?, en las personales. Lo que pasa es que en el momento que se saca lo que ha hecho uno, pues entonces hay que sacar lo que han hecho todos. No podemos echar mano de esa hipocresía diciendo es que fíjate qué malo que es esta persona, cuando efectivamente ellos han tenido a otra persona destacada, porque es que estoy segura que en ambos partidos habrá habido de todo a lo largo de nuestra historia reciente. Entonces es mover las cosas simplemente pues para... Pues eso, desesperados para ver si de algún sitio rascan votos, porque realmente es a lo que van, a ese engancharse en el escaño, en el poder, y les da igual todo lo demás, van a echar mano de lo que haga falta. Entonces, pues realmente me parece muy triste, primero que los partidos pues tampoco vigilen a quién meten en sus filas, porque también creo que sería importante, oye, si quieren, a lo mejor es muy bueno, pero a lo mejor se le puede colocar, si es un profesional imprescindible, pues en otro tipo de cargo y no encabezando una lista que va a representar a todos los votantes. No lo sé, ¿vale? Pero es mi opinión que creo que uno tiene que, pues la mujer del César no solo tiene que ser buena, que parecerlo, sino ser buena, ¿no? Entonces, bueno, pues si quieres ahora dices primera ronda, ahora entramos si quieres Sí, en porque más vamos a detalle. repasar no solamente casos de maltratadores que se dan en las filas de izquierdas, y uno de los casos que ha copado titulares esta última semana. Hemos conocido la condena de 16 años a Joan Sorribes, concejal de Compromís en Alfafar, por abusar de su niña, de una niña de acogida. O sea, para más INRI, o sea, no es su propia hija, es una niña que le han dejado en acogida. ¿Qué reflexiones le merece este nuevo caso, reciente también, y además de un partido como Compromís, que se supone que tiene que representar no solamente, se proclama representantes no solo de un grupo al que representan, sino también a los valencianos regionalistas, de los que se ufanan en representar? No creo que los regionalistas valencianos estén contentos con esta representación. Adelante, ¿qué reflexiones les merece este caso? Pues un escándalo más, en la línea de lo que estamos comentando, un escándalo más y sorprende. Ya ocurrió el caso de Mónica Oltra, del marido o ex marido, porque al parecer se han divorciado, pero lo que sí es cierto que cuando él tenía un cargo público en una institución que se dedicaba a tutelar a los menores, al parecer abusó de una menor de edad, y esto al parecer también ha sido encubierto por todos los estamentos administrativos de la administración valenciana vinculados a Compromís. Esto es un escándalo tremendo. Además, acordaros que Compromís fue socio de cabecera de Podemos. Entonces, en la época que teníamos a su líder, que también al parecer dijo en las redes que azotaría a una mujer hasta hacerle sangrar, a la Pablo Iglesias. A la Mariló Montero era a la que dirigía semejante... A Mariló Montero. Entonces, claro, en ese contexto y otras cosas que se han comentado sobre Pablo Iglesias en los medios, está ahí en los medios de comunicación, que citaba a sus compañeras en los lavabos desde su puesto de autoridad dentro de un partido, citando a sus compañeras en los lavabos, azotando, diciendo que va a azotar a una señora hasta sangrar. Claro, todo este garigay, todo este despropósito estaba dentro del colectivo de izquierdas, con un jefe
que cometió el gran abuso de poder que puede cometer un político en la máxima hora de audiencia ante millones de televidentes cuando prometió a los españoles que nunca iba a pactar con Bildu y de que Podemos le quitaba el sueño. Entonces, aquí tenemos el pecado original del Partido Socialista Obrero Español, que nació con ese pecado. Y cuando tú naces con un pecado de esa magnitud, donde todo el mundo se dio cuenta de que el presidente es un mentiroso, y al poco tiempo luego vino el escándalo de su tesis doctoral, que Moncloa dijo que iba a demandar a los medios de comunicación que habían denunciado a Pedro Sánchez por el problema por copiar en su tesis doctoral, y al final Moncloa no ha demandado a nadie. Con lo cual, de alguna manera, estaba refrendando que lo que habían denunciado era cierto. Entonces, claro, en ese concierto de iniquidad moral, todo es posible. Entonces, todo se ve bien. Cuando tú traspasas una frontera, ya tienes barra libre para cometer el mal y saltarte la moral. Vicente, ¿qué opina? Sí, a mí se me ocurre una reflexión. Cuando tú haces política, y la política actual se basa en hacer propuestas o en fijarse en unos temas especialmente más que en otros, y hay ciertos grupos que precisamente se caracterizan por una especie de crítica moral o descalificación de la corrupción o de ciertos comportamientos, y luego se descubre que ellos mismos pues tienen los mismos problemas o más que los demás, pues entonces es, digamos, más chocante o más grave, porque precisamente basas todo tu discurso en eso mismo que tú ni siquiera cumples, lo cual aún te descalifica más. Se me ocurre pues poco más que añadir respecto a estos partidos. Doña Manoli. Pues mira, a mí, al hilo, ¿no?, de lo que hemos comentado antes con lo que estamos comentando ahora, me pregunto si Bolaños, igual que ha definido al partido del maltratador, si también definiría el partido de los abusadores sexuales, a Compromís, porque es que son dos. El señor Sorribes, y además no es al parecer, es con sentencia firme. Lo mismo que el exmarido de Mónica Oltra, que en aquel momento era su marido. Es decir, ahora con el tiempo parece que no es el exmarido, no, en aquel momento era su marido. Y también con sentencia firme. Entonces me parece gravísimo, pero es que todo lo que sea tocar a los niños a mí me parece imperdonable. Y menos mal que esta chica, que los abusos los sufrió con 14 años, dice que cuando vio que iban a pedir otra niña de acogida, fue cuando dijo, no, otra niña no puede pasar por lo que he pasado yo. Y además, si habéis leído en prensa las declaraciones de la niña, la verdad es que me parece terrible que una niña que en un momento dado pues parece que su vida se encauza, ¿no?, que ya me acogen unos... bueno, las familias de acogida no tienen por qué adoptarte, pero bueno, sí, ya te sacan del centro en el que estés tutelada y demás, y te encuentras con el horror en casa. Entonces, me parece tan terrible que en fin, realmente... No sé, yo no sé qué haría con estas personas. Desde luego no las soltaba, que pasasen una buena temporada en prisión, que es donde deben estar. Lo que pasa es que, claro, como el propio PSOE, que ha sido socio de ellos y demás, pues se ha dedicado con la ley del solo sí es sí a sacar a los acosadores a la calle, pues habría que ver. No me he tomado la molestia de ver en cuánto se le puede reducir la pena a estas personas, pero vamos, seguro que también llevan premio con la nueva ley de sus socios. Pero que tengamos que vernos, que una niña, que un caso como este se tenga que resolver porque una niña dé un paso al frente, muestre una valentía y una madurez impropia de su edad, para que nos enteremos de estas cosas. ¿Quién es el responsable de que esta familia de acogida haya sido seleccionada para tener a una niña en su casa?
es que habrá algún responsable. Yo no he visto en prensa nadie que haya reclamado responsabilidad. Hay responsables de departamentos que tienen que dar un paso al frente y salir a hacer declaraciones. Ni uno ha salido a hacer declaraciones. Señores, ¿para qué pagamos políticos? Sumas millonarias, cantidades estratosféricas. El otro día me comentaron, fuera de micrófono, que hay muchos diputados que van a las Cortes en plan chollo, es decir, les pagan 80, 90.000, 100.000 euros al año para hacer 2 pequeñas intervenciones en el Parlamento durante 10 minutos y luego se desentienden por completo el resto del tiempo de sus obligaciones. Bueno, hay que pedir responsabilidades a los políticos, a los secretarios, a las direcciones generales de los departamentos, que sean responsables de que esta niña haya acabado en manos de esta familia. Bueno, familia por llamarle algo, ¿eh? Bueno, paso finalmente rápidamente porque si no, no nos dará tiempo a tratar otros temas, pero finalmente quiero hacer mención al tercer caso que ha sido titular esta semana, y es el referido al jurado popular que ha declarado probado que Fernando Villén gastó más de 32.000 euros con tarjetas de crédito de la Junta de Andalucía en locales de Alterne, bueno, prostíbulos, vaya, que se fue de putas, quiero decir, entre 2004 y 2010, 6 años, a costa de nuestros impuestos, con la connivencia de la directora económica y financiera de la extinta FACE, la fundación de la Junta. Se trata de un socialista exdirectivo de la Junta de Andalucía. Un nuevo ejemplo de doble moral. ¿Les queda algún comentario ya o pasamos a otros temas? Porque esto es indigno por parte de un partido que dice defender a las mujeres, que predican pero no da pan. Yo no salgo de mi asombro. Como yo viví, no en primera persona, pero sí me escandalizó bastante el escándalo que afectó a Roldán, o sea que prácticamente fue una bomba en el casco de flotación del Partido Socialista Obrero Español, el escándalo de Roldán, el director de la Guardia Civil, sus fiestas, donde la revista Interview lo sacó en calzoncillos en aquellas fiestas, fumando puros y bebiendo whisky, y se llevaba los billetes en sacos de la basura. Bueno, cuando tú has vivido a través de los medios de comunicación un escándalo de esas características, dinero, además se llevaban dinero que pertenecía al fondo de pensión de los huérfanos de la Guardia Civil, creo recordar. Bueno, ya barra libre. El PSOE ha vivido inmerso en una serie de escándalos de este tipo durante muchísimo tiempo, y lo que se ha tapado y lo que no sabemos. De todas formas, hay una cosa que también me gustaría comentar, es el abuso por parte del PSOE de la falsa política, de la propaganda vacía. Por ejemplo, en final de campaña de las autonómicas, el propio presidente del gobierno ofreciendo a los mayores de 65 años 2 euros, por favor, 2 euros para que vayan al cine un martes, cuando hoy en día las personas mayores tienen todo tipo de facilidades a través de la radio, de su televisión, de internet, para estar conectado con las películas y los medios que le interesan. A mí, francamente, también me parece muy escandaloso que el presidente del gobierno haya intentado comprar el voto de las personas mayores por 2 euros el voto por cabeza. Por lo menos pague un poco más, señor Sánchez, no tenga la cara. Es una forma de infravalorar la inteligencia de las personas mayores de 65 años, ¿no? Entonces, y sin contar que toda esta izquierda que nos ha gobernado y se ha llamado progresista, que es algo que yo no entiendo cómo ellos se autocalifican progresista, como si todos los demás no estuviéramos a favor del progreso en este país. Prácticamente no les ha salido nada bien les ha salido, incluso las medidas sanitarias contra el COVID, las medidas económicas que adoptaron para paliar a las personas sin recursos, el dinero que prestaron, que dijeron que fue un gran logro
de España cuando se estaba realizando en toda Europa y de una manera mucho más ágil y mucho más eficiente, porque las ayudas en Europa llegaron a todo el mundo. En España todavía hay gente que dependen del ingreso mínimo vital, que solo llega a una parte de las personas. Al parecer no llega ni al 50% de las personas que necesitan ingreso mínimo vital. Eso a mí es muy grave. Todos estos escándalos son sexuales, son morbosos y desde luego son terriblemente escandalosos. Pero yo considero igual de escandalosos los datos que os estoy dando. ¿Entiendes? Muy bien, adelante, Vicente o Manoli, como queráis. A mí se me ocurre una reflexión respecto a esto y el otro día hablando con un amigo, un compañero, que es bastante conspiracionista, yo no lo soy, pero a veces lo escucho y a veces dice cosas que me parecen muy razonables. Y me hizo un razonamiento que la verdad es que luego me pareció lógico y me asustó un poco. ¿No será que hay detrás de todas estas políticas grupos de gente que lo que quiere es, de alguna manera, lavar su imagen porque saben que han hecho cosas terribles y lo que hacen es apoyar a este tipo de políticos para que hagan leyes que en el fondo están despenalizando sus comportamientos, como se ha demostrado con la ley esta del CSC y todo esto, que al final han terminado rebajando las penas? ¿No será detrás que ellos están financiándolos para que hagan esta labor que parece al contrario de lo que realmente es, y lo que están haciendo es liberarse de tener que pagar penas graves? Porque en el fondo la política de estos señores que se llaman progresistas se trata de decir, bueno, en el fondo no son gente tan mala y todo se soluciona con cursillos, con educación, y las penas, bueno, las penas no, las penas menos, pero vamos a darles cursillos. Y esta gente estará encantada de que les den cursillos y muchos cursillos y muchos cursillos, que les da igual. Y en el fondo, pues es toda una conspiración para liberarse de ellos de pagar penas que de otra manera tendrían que pagarlas penalmente. Y esa idea, la verdad es que me asusta y me parece que deberíamos tirar un poco de ella. ¿Quién está detrás de todas estas leyes? ¿Quién está detrás de todos estos partidos? Pues Y lo dejo ahí. mira, sí, son muchas cosas, ¿no? Porque volviendo a lo de Bolaños, su partido, el partido de los prostíbulos, ¿no? Porque este señor, vale, de la Junta de Andalucía, donde está todavía lo de los serres, en fin, es que es una cosa, es que no se acaba nunca. Pero acabamos de vivir también lo de Tito Berni, que casualmente también es del PSOE, ¿no? Es que no da tiempo a digerir tanta basura de personas, porque es que al final es que es lo que son. Podría utilizar otro término más suave, pero es que sería rebajar, ¿no?, la gravedad de las cosas que hacen. Entonces, y yo pues yo no me considero conspiracionista, Vicente. Pienso como tu amigo. Lo que tampoco soy es tragacionista. Entonces, yo escucho, analizo, y cuando mi sentido común no encuentra explicación lógica a determinados comportamientos, pues ya voy a los pensamientos disruptivos y a buscar qué otras cosas pueden estar pasando, porque la lógica, la mía, que creo que tengo, mis padres me han educado con unos valores, con unos principios, luego además mi formación personal, ¿no? Pues me lleva a pensar por mí misma, ¿no? Y a no tragar todo lo que me vomita la caja tonta. Entonces, claro, llega un momento en el que dices, vamos a ver, lo de la ley del sí es sí, pues evidentemente han rebajado las penas, pero es que esa misma ministra es la que dice que los niños tienen que ejercer su derecho a decir con quién quieren sexo. Y la cosa es muy, muy grave, pero es que además, bueno, pues por mi trabajo, trabajo también en colaboración con personas de Argentina y de Chile, y es un movimiento a nivel mundial. No es algo que dices, bueno, estamos aquí en España, pero me comentaba una compañera de Chile, me decía, es que aquí están pasando unas cosas con lo del sexo de los niños y que se está normalizando, por supuesto, el elle, ¿no? Los chicos ya, las chicas, pues ya no es el, ella, ahora son ellas. Y me lo contaba como algo que estaba pasando allí y no lo entendía. Digo, no, es que está pasando a nivel mundial, y que estas cosas pasen a nivel mundial, pues mi sentido común me dice
que hay algo aquí que se nos escapa. Conspiración, intenciones que haya detrás, pues es que hay mucha basura a nivel mundial y sobre todo relacionado, por desgracia, con el abuso de niños, de gente muy poderosa, que lo que quieren, pues al final va a ser eso, blanquearlo. Y de hecho, si vemos la historia del género, el psicólogo australiano que hizo el experimento para hablar de los roles de género, pues hizo un experimento con 2 niños gemelos que han acabado como adultos los 2 suicidándose. Entonces, hay que saber tener un poco de interés por saber de dónde vienen las cosas, sobre todo cuando no nos parezca, cuando choquen con nuestros principios y nuestros valores, ¿no? Y dices, es que de verdad esto no es normal. ¿De dónde viene esto? Y cuando ves de dónde viene, dices, Dios mío, si es que esto sí que deberían darlo en clase, por lo menos para que la gente sepa, valore y luego diga, oye, pues es que este señor no estaba bien de la cabeza y era un pedófilo y un abusador. Y a partir de ahí, un movimiento mundial a favor de que los niños, bueno, primero lo del rol de género y demás, y las etiquetas, y además gente que van de libres, de que no les gusta que les etiqueten, y a la primera ocasión se ponen ellos mismos la etiqueta, que detrás hay chiringuitos que los financian y gente que saca dinero. O sea, las etiquetas dan un dineral cuando precisamente uno, por lo menos yo como persona, digo, es que no me gusta que me etiqueten, ¿no? Y cuando uno va a describirse y te dice, no, es que tú eres así, a mí no me etiquetes, porque yo con los datos que tengo en este momento pienso así, pero si mañana hay otras evidencias que me dicen que las cosas no son como yo pensaba, tengo la capacidad crítica y la inteligencia como para decir, oye, pues me he equivocado, pues efectivamente tienen razón. Entonces, lo de las etiquetas estoy totalmente en contra. Y esta gente vive de etiquetarse. Con lo cual, bueno, pues realmente, ya te digo, no siendo conspiracionista, tampoco trago con todo lo que me dicen. Pero fijaros qué sutil. A ver si el intercambio va a ser, yo soy culpable, vale, y yo tengo el poder. Yo te doy el poder a ti. Yo te voy a dar una red clientelar para que des cursillitos de machismo, de general, de lo que quieras. Tú da cursillitos de educación, todos los que quieras. Y a mí me rebajan las penas. Yo gano y tú tienes tu red clientelar y te ganas el dinero con tus cursillitos. Cuando se habla de que el culpable de la violencia de género es el machismo, lo que se está diciendo es que ya no hay responsables. Ya no se puede acusar a personas responsables, porque es el machismo. Y hay que dar cursos, dé usted cursos, dedíquese a ello, gane dinero con ello y yo quedo libre. La jugada me parece muy sutil y muy mal, con muy mal fondo. Pero hay cursillos muy peligrosos, porque como decías tú y decías Manoli, yo tampoco creo que hay una red a nivel global, a nivel total, conspiranoica, pero lo que sí es cierto es que la infancia es un periodo muy delicado, es un periodo de formación, y esto lo sabe cualquier psicólogo y cualquier psiquiatra. Lo que ocurre en la infancia, de manera consciente e inconsciente, nos va a dejar marcados para el resto de nuestra vida. Hay técnicas ya desde hace muchísimo tiempo que hablan el MK Ultra, o sea, de control mental, que precisamente utilizan los traumas para desestabilizar la estructura mental de los seres humanos. Entonces, claro, si lo que hay que avisar a los padres, que los padres digan a los niños, que cuando se te acerque un adulto a hablar de sexo, que rápidamente lo comenten al maestro y que lo comenten. Y el niño no tiene por qué decidir. O sea, que cuando se te acerque un adulto a hablar de temas sexuales, pues hay que ponerlo en conocimiento de los mayores. Porque, claro, los pederastas han sofisticado mucho sus artimañas, ¿no? Para acercarse a los niños. De hecho, yo siempre le he comentado a mi compañera que es curioso, hay una cosa que me llama la atención. Estos hombres ya curtidos, ¿qué interés tienen un poco para estar siempre en entornos relacionados con los niños? Yo los niños los quiero, pero un ratito, porque a mí los niños mucho tiempo me acaban irritando. Por eso a mí me sorprende ver hombres más o menos de mi edad que quieren pasar
muchas horas con los niños. Se convierten en entrenadores de fútbol, entrenadores de natación, y ya veis la cantidad de escándalos que han salido en todo el mundo relacionado con los entrenadores o los monitores que acaban abusando de los niños. No digo que todos los monitores o monitoras sean pederastas, pero sí que ha habido un gran número de casos de pederastia que se han detectado en esos ambientes profesionales. Así que, ojito. Bueno, está el caso Epstein. Son redes de extorsión que utilizaban adolescentes muy jóvenes, prometiéndoles ser modelos y luego introduciéndolos en prácticas sexuales no queridas o inducidas, vamos a decir que inducidas, ¿no? En algunos casos lo conseguían, en otros no, porque dejaban a las niñas traumatizadas, ¿no? De por vida. Cuando se blanquean este tipo de delitos, se trata de quitarles importancia y de introducir tempranamente a los niños y sexualizarlos a una edad que no les corresponde, con la pretensión de que las redes sociales son el coco y que hay mucha prostitución y tal. Bueno, ahora el PP ha dicho que va a buscar candados y fórmulas para que los niños no tengan acceso en las redes a las cintas y los vídeos de prostitución o de pornográficos, perdón, pornográficos. Bueno, habrá otras maneras diferentes a la alternativa de tener que blanquear el delito de abusar de un niño a una edad en la que no está preparado para saber qué es lo que hace y cómo va a interpretar y hacer y experimentar esa experiencia, por valga la redundancia, ¿no? Pero bueno, es importante destacar que este fenómeno no representa a todos los votantes de la izquierda que creen que sus políticos están defendiendo los derechos de las mujeres. El votante se puede equivocar y existen muchas personas y organizaciones comprometidas que no aprueban esta falta de responsabilidad del político de izquierdas. Sin embargo, es fundamental que analicemos y cuestionemos esta paradoja para hacer reflexionar si se ha de seguir votando a partidos tan irresponsables con esta doble moral. Hay partidos que lo hacen mejor, que filtran a sus representantes, como ha dicho la señora Manoli. Así que introduzcan esta variable adicional a la hora de introducir su voto. Que a lo mejor ustedes el corazón lo tienen a la izquierda, pero piensen en las consecuencias de la mala práctica de los representantes políticos que dicen defender una cosa, como ha demostrado la ley trans, resulta que luego perjudica a las mujeres, perjudica a los menores, etc. Bueno, continuamos con otro tema que ejemplifica la connivencia de la izquierda de Sumar y del PSOE, por si fuera poco lo que acabamos de hablar, pues la connivencia de Sumar y del PSOE con los separatistas y terroristas. Pasemos al caso de Agustín Santos Maraver, un ex embajador en las Naciones Unidas que se ha revelado como defensor de la independencia de Cataluña y ha apoyado a los CDRs. Sorprendentemente, Sumar ha elegido a Santos Maraver como su número 2 en la lista. ¿Qué implicaciones tiene esta elección y cómo afecta la imagen de España en el ámbito internacional? Esta connivencia, este blanqueamiento de los partidos de izquierda con el terrorismo y con los partidos golpistas. La principal consecuencia que tiene, unido ya a la trayectoria que tuvimos con el expresidente Zapatero y la continuidad en su política con el presidente que tenemos actualmente, que espero que dure pronto, Pedro Sánchez, bueno, ahora surge este personaje, el embajador fijo de España en la ONU, que resulta que en sus ratos libres se dedica a escribir con seudónimo, que me parece que se llama Gustavo Haber o algo por el estilo, y que se dedica a despotricar contra el rey, contra las instituciones españolas, a favor de la independencia de Cataluña, vamos, que quiere dinamitar. El propio embajador de España ante las Naciones Unidas quiere dinamitar la estructura política de España. Bravo, bravo, vamos bien. Entonces, claro, es el país de los despropósitos, ¿eh?
O sea, si no fuera dramático por el dinero que nos cuesta y las implicaciones que tiene para nuestro país. Mira, una de las... resulta que tengo una compañera que me dijo, no, si Pedro Sánchez no le interesa seguir en España, seguramente no va a seguir, quiere buscarse un lugar al sol en las instituciones europeas o en la OTAN. La OTAN, le dije, imposible, ¿eh? O sea, un señor que tiene en su gobierno, que ha tenido en su gobierno a socios de la extrema izquierda que tienen connivencia con los regímenes narcotraficantes en Latinoamérica, es imposible que lo acepten en la OTAN. Y no ha tardado mucho tiempo que le hiciera este comentario a mi compañera para que saliera la noticia que la OTAN ha tenido una reunión importante de la industria bélica, de la industria armamentística entre sus socios, y España no ha sido invitada a esta reunión. Y me decía, ¿por qué no ha sido invitada? Porque desconfían de España. Y además, claro que es un negocio, peor me lo pones. O sea, es un negocio muy importante al que no admiten a la industria armamentista española, que da muchos puestos de trabajo, porque no solo fabrica tanques Leopard aquí en España, sino que fabricamos ametralladoras, munición, obuses, y sobre todo la industria naval. La industria naval es que se lo pregunten en Andalucía, es muy importante para los astilleros españoles. Entonces, fijaros todo este tema, la poca confianza que tienen las instituciones que deciden en Occidente sobre la presencia de España en sus organizaciones. Adelante. Manoli, por favor. No, no sabes qué pasa, es que estaba apuntando, quería hacer una pequeña puntualización, Pilar, a lo que has dicho antes bueno, de la pornografía infantil, ¿no? Que el PP va a hacer, no hace falta que haga nada el PP porque ya desde, son páginas oficiales, ¿no? Desde la página, lo voy a decir por si alguien Sí, tuviera por favor, interés, adelante. ¿vale? Sí, sí. Es incibe.es, deletreo, Italia, Navarra, Cataluña, Italia, Barcelona, España.es. Entras ahí y en inicio te vas a menores, después a familias y ahí ya tienes herramientas de control parental. Que la familia que se tome el más mínimo interés puede instalar en los móviles de sus hijos, que para eso son los adultos y tutores de los niños, instalar las aplicaciones y desde ahí ellos ya controlan. Y además es una página que se actualiza continuamente porque salen continuamente aplicaciones de control parental. Entonces, para todos los gustos, colores y, o sea, que no es necesario esperar a que venga nadie a hacer nada porque ya esas herramientas llevan muchos años hechas. Lo que sí que a lo mejor es que hay que educar a los padres para que, pues sean conscientes de que son sus hijos y que son ellos los que también tienen que poner las herramientas. Y vale, es que como es un tema que yo llevo normalmente en las formaciones, pues quería aprovechar para que si alguien nos escucha y está a tiempo de, antes de esperar a que hagan algo, actuar ya, pues que se puedan poner a hacerlo. Y después, pues lo del señor de la ONU, que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero alguien que es antisistema, que no cree en el Estado español, que ha apoyado a los CDRs, que vaya de embajador, que haya estado como embajador de España, pues hombre, él lo mandan allí y feliz a cobrar un dineral y feliz de la vida y encima a socavar desde el ámbito, su ámbito de poder más o menos grande, pues todo lo que pueda con respecto a España y a favor del independentismo catalán. Ahora que, pues, ¿quién los elige? Porque de verdad que es una cosa, pero y encima ahora va de número 2. Mira, si es que antes de empezar hablando con Vicente, ¿no? De lo que era serio las noticias, cuando son serias y cuando no, me dice, ¿qué te parece? Digo, pues me parece un circo directamente. Hay veces que hay números con los que llorarías, otros con los que te reirías y otros que dirías, qué bien. Lo que pasa es que aquí pues estamos entre reír y llorar, y reír es por no llorar, no es que haga gracia las cosas que están pasando. Así que no sé.
En fin, Pues no sé hacia dónde vamos. hagan caso a doña Manoli, repito el nombre, INCIBE. Nosotros no podemos dejar todo en manos de los políticos. Los primeros responsables de de las facilidades, los peligros que tienen que afrontar nuestros hijos y cómo protegerlos, los responsables son los padres, es la familia. Y el INCIBE es una institución a la que pueden acudir y además les informarán con los colegios, si ustedes preguntan, de cursos como los que imparte doña Manoli Nicolás, experta en neuroeducación, donde explican a padres y alumnos el buen uso de las herramientas tecnológicas nuevas, el móvil, etc. Bueno, pues para nuestro último tema de hoy abordaremos la inclusión de un admirador de Lenin y las dictaduras en la lista de Sumar, para desmontar y quitar la careta a todos aquellos que predican una cosa y luego hacen otra. Hay personas de izquierdas que tachan a las derechas de dictadores, de fachas, etcétera, cuando ellos no se paran en mientes en tener la foto de Lenin presidiendo su despacho, como el caso del concejal de Gandía, Nahuel González, que ha sido colocado en el tercer puesto para el Congreso como cuota de Izquierda Unida en el pacto Compromís Sumar. Todos sabemos el daño que hizo Lenin a los propios compatriotas rusos, a los que les sometió a una dictadura increíble durante décadas, insoportable, con muchísimos millones de personas a los que condenó a los gulag, a las torturas, sin juicios, en fin, sin que no había separación de poderes, una dictadura en toda su totalidad. Bueno, pues este sujeto tiene en su despacho colocado el cuadro de Lenin. Esta situación ha despertado muchas críticas y acusaciones por la manifiesta simpatía de este señor hacia regímenes totalitarios de los que se ufana. ¿Cuál es su opinión rápidamente en esta cuestión? Porque tenemos que ir acabando. Nos quedan 5 minutos. Bueno, a mí me parece una aberración administrativa que un régimen democrático como el nuestro posibilite que un cargo público tenga en su despacho. En su casa puede tener el retrato de Charles Manson junto al de Lenin y el Jack el Destripador. Lo que cada uno haga dentro de su domicilio es su libertad y él hace uso como quiere su libertad, pero no en un despacho público. Lo considero, este hombre o retira inmediatamente el retrato de uno de los responsables de millones de ciudadanos rusos que fallecieron bajo el mandato de la dictadura comunista, que retire este retrato, de la misma forma que pedimos que nadie puede tener el retrato de Hitler en su despacho si eres concejal de un ayuntamiento. Están a la misma altura, porque ambos eran socialistas. La gente se olvida a menudo que Hitler, el NSPD, era un partido nacional socialista, porque se demoniza a Hitler y no se demoniza a Lenin, cuando ambos venían de la misma ideología. Mussolini también era un socialista radical. O sea, que la mayor parte de las aberraciones políticas que se han cometido en el siglo XX han venido de la mano de socialistas, de personas que creían en el socialismo. Es curioso esto. Bueno, a mí se me ocurre añadir también un dato histórico y que va por estos temas, que si efectivamente se demoniza, por ejemplo, a los tener una fotografía de Franco y todo esto, los republicanos, los que se llaman aquí republicanos, pueden señalar a alguien con el dedo para toda la vida por tener algún amor o alguna apetencia por algo que tenga que ver con Franco. Bueno, pues señores, la Revolución Rusa, los señores comunistas no la hicieron contra los zares. La Revolución Rusa no fue un golpe de Estado contra los zares. No. Era contra una república. Efectivamente. Fue un golpe de Estado contra la república.
Entonces el señor Lenin puede equipararse de alguna manera fácilmente a cualquier otra figura como el dictador Franco. Entonces, pues que se lo hagan mirar un poco, que estudien un poco, por favor, estudien. Solamente añado eso. Sí, yo quería decir que no sé si la ignorancia es la del señor Nahuel que no sabe muy bien lo que hizo Lenin, o de sus compañeros que lo llevan en los puestos altos de la lista, sin importarles tampoco ese filtrado, ¿no? de a quién llevan en las listas, porque al final, cuando uno pues admira a asesinos históricos, porque al final es lo que son, tendría que, no sé, para mí el concepto de buena persona no pasa por ese tipo de admiración, ¿no? Y sí que hay estudios que dicen que uno no puede ser un buen profesional si no es una buena persona. Y bueno, pues yo lo dejaría en eso y lo extendería a todos los partidos que hemos tocado hoy, ¿no? Para ser un buen profesional tienes que ser una buena persona. Y precisamente no estamos teniendo buenos profesionales en la política. No son todos, pero los que no son buenos es que son muy malos a todos los niveles. Sobre todo reflexionen antes de votar sobre estas contradicciones que les hemos traído. No es solo todo lo que reluce. Una última reflexión que se les haya quedado en el tintero antes de cerrar el programa. Pues yo diría lo del sentido común. Cuando el sentido común y los valores de uno no acaben de encajar con las historias que nos están llegando, intenta ir al fondo de eso y no te creas nada de lo que te están vomitando encima por todos lados. Yo a mí me gustaría, estamos viviendo ahora un cambio político muy importante y este programa, como ha tenido relación con casos de la infancia, con lo importante que es el crecimiento de los niños y su desarrollo, felicitar que vayamos a volver a la senda de que los niños no son propiedad del Estado. Los niños son responsabilidad de los padres. Eso es importante. Y al parecer han ganado las elecciones en la Comunidad Valenciana dos partidos que este concepto lo tienen muy claro. Que los padres, los niños son responsabilidad de los padres. El Estado está ahí para prestar un servicio en caso que los padres pues no tengan medios, pero la decisión siempre es de los padres. Y a mí se me ocurre una última reflexión y que enlazo con el antes de comenzar el programa, que estaba hablando con Manoli, estaba hablando con Alejandro, mientras llegaba Pilar, y hablábamos de que tanto Alejandro como Manoli, y supongo que también tú, Pilar, veían La Sexta como parte de las noticias o la formación necesaria ¿para qué? Para poder hacer debates, aprender, escuchar al contrario, al amigo. Es la manera de aprender, es la manera de avanzar, de progresar. Progresar es escuchar, debatir, cambiar, eso es. Y es necesario programas donde unos a otros nos escuchemos y podamos debatir como el que estamos haciendo. Así que felicidades a todos y me ha encantado participar. Estupendo. Hasta aquí llegamos con los temas de hoy en Debates en Libertad. Ha sido una discusión intensa, donde hemos tocado puntos sensibles de la actualidad. Agradecemos a nuestros invitados por su participación y a nuestros oyentes por acompañarnos en Debates en Libertad. Nos vemos en nuestro próximo programa, si Dios quiere. Cuídense. Chao, chao.